Miguel Bonazo escribió allá por los 80 Recuerdo de la muerte, un gran libro, uno de los primeros libros que a través de una novela, a través de la ficción, contó lo que había sido el infierno de la ESMA y de la Quinta de Funes, un centro, un campo de concentración cerca de Rosario. Y acaba de publicar este libro, Lo que no dije en Recuerdo de la muerte. Estamos aquí con Miguel Bonazo. Gracias por venir, Miguel. No, gracias por invitarme, muy amable. ¿Por qué decís ahora lo que no dijiste antes? Bueno, porque han transcurrido 30 años desde la aparición del libro, que coinciden exactamente, Marcelo y Ernesto, con los 30 años de democracia. Y esto suscita un montón, no solo de reflexiones, sino de hallazgos. Si lo estuviste viendo un poco el libro, habrás visto que se encuentran varias perlitas, varias cosas extrañas que aparecen, que van saltando ahí, algunas terribles, y que tienen que ver con lo que Norberto Bobbio llama el criptoestado, es decir, el estado en la sombra, ¿no? El estado críptico, el estado encriptado, que también es una crítica, hablamos de Pareto, es una crítica a la democracia realmente existente. Lo cual no significa, obviamente, que no haya habido progresos a través de la democracia, ni muchísimo menos, como podría suponer alguien superficialmente, que la democracia sea igual a la dictadura ni nada por el estilo. Pero en los sótanos de la democracia, en los sótanos del Estado formal, se esconden los monstruos del criptoestado. De esto trata este libro, porque esos monstruos, algunos son los descendientes o los similares, o incluso algunos que eran muy jóvenes durante la época de la dictadura, son los mismos, subsisten, pese a juicios en cierto género, represores y genocidas. Muchos están libres, muchos están prófugos, muchos están como una especie de célula dormida, dispuestos a acudir si son llamados por la represión del conflicto social. Y un poco el libro trata de eso. Yo te diría que es un libro de Le Carré, porque es un libro de espías. Es un libro desde que, lo habrás visto, desde la primera página hasta la última, un libro de espionaje. Mencionaste la palabra sótano. Y hay una de los agregados al Recuerdo de la muerte, tiene que ver precisamente con el sótano o el no sótano de la Quinta de Funes. ¿Cómo es esa historia? Y la historia es que cuando yo regresé a Argentina y trabajamos en Página 12, nos encontramos ahí, creo, por primera vez, sí, en el 97. Nosotros los jóvenes decíamos, mirá, ahí está Bonazo. Es decir, porque aparecía vos, Osvaldo Bayer, Juan Gelman. Sí, Osvaldo Bayer es mayor que yo. No, está bien, pero lo que te quiero decir es que la gente que había leído uno, que estaban en el exilio, que se habían destacado en los 60, en los 70, de repente aparecían en la redacción y nosotros lo mirábamos diciendo, mirá el tipo que está ahí. Y bueno, vos eras uno de ellos, ¿no? Bueno, yo, en esa época que recuerda Ernesto, una de las primeras cosas que quise hacer después de casi 20 años de estar fuera del país era ver esa Quinta de Funes de la cual me había hablado Jaime Drí, que era terrible. O sea, esa Quinta de Funes, relato en base al cual escribiste el libro. Exactamente, donde los genocidas, ¿no es cierto?, hacían asados con los secuestrados que iban a matar, y mataron a todos. A Raquel Negro, María, la mujer de Tucho Valenzuela, la llevaron a París, ¿no es cierto?, al Hospital Militar de Paraná, tuvo mellizos. Por suerte fue recuperada una de las hijas, el otro mellizo no. Y la impresión que me causó fue tremenda, es decir, me sentí como, eso me cuenta Rodolfo Walsh en la Operación Masacre, que dice que en un momento determinado un árbol que tapaba el paisaje no le daba la perspectiva y no le había permitido ver el centro del basural donde habían fusilado. Bueno, a mí me ocurrió una cosa muy similar. Cuando entramos a la Quinta con el fotógrafo de Página 12, por la brava, por la nuestra, nos metimos en la Quinta, que era propiedad teóricamente privada en ese momento, aunque tenía un letrero muy castrense en la puerta, tuve una sensación casi metafísica, o sea, la sensación de que eso me lo había contado Jaime y de que era exactamente como Jaime Drí lo había contado. Él se salva porque lo trasladan antes, ¿no? A él no lo matan, se salva. Él lo había prestado a la Marina, Macera se lo había prestado a Galtieri, y lo habían llevado a la Quinta de Funes, y había estado ahí con otros prisioneros, de los cuales, digamos, eran 16 prisioneros, murieron todos. Yo creía en un momento determinado, cuando escribí en Páginas, porque publicó un recuadro Rafael Bielsa en ese momento, en Página 12,
en la cual hablaba de que había estado en el sótano de la Quinta de Funes. Entonces, erróneamente escribí uno de los tantos errores que como periodista uno ha escrito, son 50 años de profesión, algún error se puede permitir. Escribí que la Quinta de Funes tenía 2 sobrevivientes, Jaime Drí y Rafael Bielsa. Bueno, el problema es que en la Quinta de Funes no había sótano. Entonces, la alusión que hace Marcelo es que hay un capítulo del libro que se llama el Bielsa y el misterio del sótano perdido. ¿Y vos crees que él inventó, se equivocó? Él dice que durante 20 años creyó que había estado ahí. Yo me limito a repetir que él estuvo equivocado. Miguel, pudo haberse confundido. Que pudo haberse confundido. Lo que no se confundió es que después de ser liberado en Rosario y de pasar por una audiencia en el segundo cuerpo de ejército, fue al exilio, regresó y fue designado funcionario de la dictadura. Esto estaba en el currículum de él, digamos así. Fue funcionario del gobierno de Videla, fue funcionario del gobierno de Viola, fue funcionario del gobierno de Viñones, fue incluso a Chile, hizo tareas durante la dictadura de Pinochet, y después estuvo en todos los gobiernos de la democracia. Esto es, digamos, lo que se conoce públicamente. Como decía Rodolfo Walsh, hay que leer los diarios, porque todo está en los diarios. Miguel, cuando vos hablas de Rodolfo Walsh, vos sabés que hay una visión muy apologética de él, que quizás podría ser más compleja, pero bueno, se lo ve como uno de los héroes del periodismo argentino, y que el kirchnerismo lo asume, actúa de tal manera como si Rodolfo Walsh viviera hoy, sería kirchnerista. La hija de Rodolfo Walsh plantea otra cosa. Sí, dice, no, precisamente no es muy kirchnerista. Sí, ella no es kirchnerista y cree que hay una utilización de la figura del padre. Tu visión es que Rodolfo Walsh, es una cosa de hipótesis, sí, pero de lo que vos conociste, de lo que vos leíste de él, ¿pensás que hoy sería kirchnerista como Berbisky o sería crítico como sos vos? No, yo creo que Rodolfo sería crítico, y no lo digo por reivindicar mi posición, porque sería muy mezquino, muy bastardo, ¿no? No, yo creo que Walsh era un tipo muy sensato, muy racional. La carta de un escritor a la Junta Militar, ¿no es cierto?, hace una verdadera disección completa de las causas económicas y sociales que se esconden detrás del golpe de Estado, y es muy racional lo que le dice a la conducción de Montoneros por la incursión mesiánica en la contraofensiva, como para pensar que Rodolfo Walsh, digamos, hubiera caído en creer que Aníbal Fernández es el Che Guevara, o que, ¿no es cierto?, Gioja es un gran revolucionario, o que Capitanich es el Che. Muchos kirchneristas no piensan eso. Bueno, no lo dicen. El progresismo kirchnerista se ha callado la boca frente a muchas cosas que están pasando. Acá se está violando la ley de defensa. Es una cosa que me preocupan. Me preocupa, por ejemplo, una cosa que el libro cuenta, es algo a lo que los medios no le han dado importancia, que es la declaración, curiosamente, de un diputado oficialista, que yo cito, de un diputado de Nuevo Encuentro, que es Marcelo Saín, el turco Saín, académico, diputado provincial por Nuevo Encuentro, el partido de Sabatella, denuncia en sede judicial, y ahí reproduzco el testimonio, parte del testimonio de él, que hay un cuerpo secreto de la Policía Federal, que tiene 1000 agentes, que son como una logia, que no pueden decir que pertenecen a ese cuerpo, que no responden a ningún juez porque tampoco pueden identificarse ante un juez, sino que responden únicamente a sus mandos específicos de ese cuerpo secreto. Eso es reglamentado en un decreto de Onganía del año 1967 y no ha sido revisado por ninguno de los gobiernos de la democracia, cuando bastaba, no una ley, con un simple decreto derogás eso. ¿Quiénes pertenecían a eso? Bueno, el espía de la AMIA. ¿Quiénes pertenecían a eso? América Balbuena, que se infiltra, ¿no es cierto?, durante 12 años en la agencia noticiosa alternativa Rodolfo Walsh, casualmente, ¿no? Y era espía de este cuerpo secreto, y sigue funcionando el cuerpo secreto. Miguel, cualquiera que ande por aquí, por ahí a lo mejor pertenece al cuerpo secreto, no lo sabemos. ¿Cuál es el costo personal de haber sido en estos años un disidente? Quiero decir, la persecución, formas suaves de persecución. Es decir, yo siempre digo que yo soy como una especie de Trotsky del sur. Pero déjame plantearte la idea. Vos sos un tipo que no solamente viene del progresismo, sino que viene de la tendencia revolucionaria de los 70, que fue amigo de Kirchner. Es decir,
que su mundo social, político, cultural, de referencia, era muy cercano a muchísima gente que hoy apoya al gobierno. Sí. En un momento dijiste, esto conmigo no va. Perdiste amigos, Sí, claro. No, por supuesto. No, cuando te digo lo de Trotsky en broma, esto es algo de eso, me refiero a un chiste sobre el estalinismo también de baja intensidad. Al día siguiente de que ganaron las elecciones con el 54% Cristina, retiraron la custodia que estaba en mi casa, ¿te acordás? Porque había sido, entre otras cosas, atacada a balazos en un episodio muy conocido, y porque yo había destapado al jefe de estación de la CIA, ¿te acordás? En Argentina, y el mayor Brusón estaba organizando un atentado para matarme, en fin, digo, por razones muy válidas había una custodia, no es por temores míos, ¿no es cierto?, paranoias de ningún tipo. Y la prueba es tan válida que duró como 10 años o 12 años más. Duró desde el 2000, en que la puso Becerra, hasta el 2011 cuando gana Cristina. Ahora, cuando vos ves a tantos ex amigos apoyando... Perdón, aparte de eso estoy hackeado, reconocido por el representante de Facebook acá, que me manda un mail diciendo, bueno, efectivamente está hackeado, cosa que demuestra al juez Casadero, al secretario del juez Casadero, y me dice, bueno, pero el sede judicial no lo dijo el señor Agote, que es el representante de Facebook. A ver, digo, Miguel, déjame terminar la idea. Cuando ves tantos ex amigos, gente que en su momento respetaste, por eso eran amigos, sí, defender tanto a este gobierno, callar las cosas que vos decís que callan, etcétera, ¿lo atribuís a qué? Porque puede ser que ellos, aún teniendo los valores que vos les reconociste en otro momento por ser amigos, que ellos crean honestamente que esto es lo mejor que le puede pasar a un país, y que lo defiendan honestamente porque las alternativas para ellos son peores. ¿Reconocés honestidad en esa defensa? Yo pienso, mucha gente, desde Horacio Berbisky, Estela de Carlotto y tantos otros que son referentes de... Mira, en algún caso hay grados, como en todo. Hay grados como en todo, y hay diferentes actitudes como en todo. O sea, yo ahí en ese libro hablo del nieto recuperado de Estela de Carlotto, o sea, porque este libro es una ida y vuelta, ¿no es cierto?, del pasado al presente, o sea, que no tengo una posición sectaria, sino que al contrario, Estela de Carlotto significó muchísimo. Yo estaba en el exilio y me vinieron a ver Chicha Mariani y Estela de Carlotto para hablarme justamente de los hijos de Raquel Negro, y esos nietos que querían recuperar, y cómo hacíamos, y complotamos y conspiramos juntos para ver qué se podía hacer para la recuperación de esos chicos. Pero imagínate a mí lo que me puede doler, digamos, estar que haya esta sociedad binaria y tener como una especie de barrera. Bueno, que me separa. Contás lo que te pasó, un capítulo del libro, lo que te pasó con Eve. Bueno, lo de Eve es distinto por una razón. Con Eve yo tenía una idealización de Eve en el exilio absoluta y total, alimentada además por Osvaldo Bayer, alimentada por Rodolfo Kuhn, que habían hecho una película sobre ella. Y cuando la conocí en la Plaza de Mayo, porque lo primero que hice después de 11 años de exilio, cuando pude venir a la Argentina en 1988 en un viaje corto, fue el primer jueves estar en la plaza, pero puntual como un soldadito, ¿viste? Y además con esa sensación férica increíble, no podía creer que estaba viendo a las madres, que las podía tocar, que les podía dar un beso, ¿entendés? Que podía... Las madres eran fundamentales para nosotros, eran para el exiliado, quiero decir, o sea, producida la derrota, la tremenda derrota y el triunfo de la dictadura y la masacre de los compañeros y todo lo demás, las madres y las abuelas quedaban realmente como un bastión de dignidad fundamental. Y vino Eve y me dijo, mira, tu libro será cierto, dirá la verdad, pero no me gusta. Y bueno, esto le he hecho el mundo a que no te guste, pero ¿por qué si dice la verdad no te gusta? Una pregunta que un periodista debe hacer. Si dice la verdad, si no miente mi libro, ¿por qué no te gusta? Y me dijo, porque eran santos, porque no se los puede tocar, porque nuestros hijos eran inmaculados. Digo, no, eran seres humanos. Yo soy uno de tus hijos. Lo que pasa es que no me mataron, pero me podían haber desaparecido. Yo podía ser una de las siluetas blancas esas, ¿no es cierto?, que tienen ustedes ahí. Bueno, después me la encontré en un programa de Mirta Legrand, en el cual no comió, por pureza, pero estuvo todo el programa. Y cuando ya se iba, me dijo, sigo sin aceptar ese libro. Y dije, mira, Eve, cuando vos y yo llevemos 10 años viendo crecer las lechugas, algún pibe se va a querer asomar a lo que fue la intimidad del terrorismo de Estado y va a leer ese libro. Cuando yo te preguntaba por la gente que
fue amiga tuya, como vos decís. Pero Hay ahora, distintos ahora grados. verla abrazada con el general Milani, que es un genocida, que es un represor, que está absolutamente probado, que dentro de unos días viene, les doy una primicia, la mamá de Ledo, del conscripto. Ustedes han visto lo que han hecho con los fiscales, o sea, han vuelto a correr la cancha, ¿no es cierto?, en contra, y Milani es uno de los tantos jóvenes, este argumento perverso, que incluso desgraciadamente se cayó de la boca de Estela Carlotto, de que era demasiado joven para ser represor, es falso. Ortiz tenía la misma edad que él, Olivera tenía la misma edad que él. Te repito la pregunta. Sí. ¿Le concedes a muchos de ellos que te dejaron a vos solo honestidad en la posición Mirá, política no se que tienen? la puedo conceder, porque yo no puedo creer que entonces, está bien, entonces... que alguien, no, te quiero decir, no puedo creer que alguien no se dé cuenta de que Milani, aparte de todo, es un corrupto. Está bien. Y de que hay detrás de la participación del ejército en la represión del conflicto social. Entonces, ¿cómo te explicás esos silencios, esas complicidades, ese apoyo? ¿Cómo te lo explicás si no le concedes honestidad? Y yo en muchos casos me lo explico directamente por dinero. O sea, desgraciadamente hay chicos de hijos que han hecho fortunas con la televisión pública, ¿no es cierto?, a través de productoras privadas en las que ganan mucho dinero. Conozco casos. Es decir, no contemplar la posibilidad de... Mira, si yo me hubiera callado la boca, en este momento estaría en Encuentro, en Canal 7, en Guadalajara, en Página 12, en Guadalajara, en París, es decir, sin ningún lugar a dudas. No contemplar la posibilidad de gente que apoya al gobierno manteniendo algunas determinadas críticas, entre ellas, por ejemplo, a Milani. Esa gente tiene que expresarse, pero ¿sabés qué ocurre, Marcelo? Cuando yo veo una foto de Eve de Bonafini abrazada por el general Milani y en el mismo ejemplar de la revista veo otra foto de Eve de Bonafini abrazada con Aníbal Fernández y apoyada tiernamente su cabeza con el pañuelo blanco que no es propiedad de ella, aunque ella en algún momento lo llevó, lo portó con dignidad, a mí se me revuelve el estómago, digamos. O sea, porque eso significa mucho, significa nuestros 30.000 argentinos desaparecidos. Estamos hablando de una tragedia, y de una tragedia que en un país como este no sabemos. Estás muy desilusionado, es evidente, con el kirchnerismo. ¿En la oposición hay algo que te entusiasme? No, desgraciadamente no, Marcelo. Yo en los 8 años que pasé por el Parlamento, Ernesto, tengo que ser muy sincero, vi un nivel de mediocridad y de decadencia verdaderamente preocupante, de falta de ideas. Lo que interesa en el Parlamento es la victoria, viste, por los votos, una victoria numérica, aritmética, ¿no es cierto? A ver si junto o no junto los porotos, quién tiene más porotos, si saco lo que me mandan que tengo que sacar, que viene del Ejecutivo o no, o si logro oponerme, pero no veo realmente, no he visto, no he participado en ningún gran debate sobre cuestiones centrales en lo nacional. Cuando hemos tenido la suerte de que eso ocurriera y que hubiera una ley de bosques, una ley de glaciares y demás, después no se cumple. Es decir, después de que nosotros logramos sacar la ley de bosques, se han deforestado más de 1,5 millones de hectáreas en la Argentina. Con este cambio climático que pudimos apreciar, esta noche hemos tenido alguna referencia nueva, ¿no es cierto?, de las tormentas que azotaron a Buenos Aires, de lo que es el cambio climático. Entonces, no, siento que no hay ningún gran proyecto en marcha, y no es un problema de liderazgo, porque la gente lo sitúa en si es fulanito, si es menganito. Me parece que la Argentina está huérfana de ideas. Y ¿saben qué me preocupa más? Y espero que este libro sirva un poco para sacudir, para que alguna gente diga, la flauta, como con ese cuerpo secreto, o como en otras atrocidades que ocurren permanentemente, que la gente de alguna manera cobre conciencia, pero yo tengo la sensación de que ven que degüellan a alguien en la esquina, se comen un pancho, le ponen un poco más de mostaza con un pancho grande y siguen caminando. Es decir, que hay una anomia social. Ahora, si sos tan no solo de la dirigencia Miguel, para ir cerrando, si sos tan escéptico y ves las cosas así con esa, ¿por qué a tu edad, que deben ser 60 y pocos? Te regalan. Bueno, no, ya vamos a decir, no, que me regales 74. Es un orgullo tener un hijo de 6 meses. Tenés un hijo de 6 meses. Y porque siempre he apostado finalmente a la vida y tengo un costado de optimismo patológico que no he perdido y que no voy a perder. Pero una cosa es que defienda la vida y otra cosa es que defienda los programas de ciertos partidos políticos, o Massa, Scioli y Macri, que es lo que viene. ¿Ser papá a los 74 es más lindo o menos lindo? Es muy lindo.
¿Sos papá, sos abuelo, sos...? Soy papá y soy abuelo, las dos cosas, sí. Soy como una especie de patriarca hebreo de la Biblia, ¿viste? Así. Gracias por venir. Siempre un gusto y un honor tenerte acá.